Vamos a continuar ahora con el tema 3 de durabilidad. Vamos a seguir el vídeo de ayer, donde ayer trabajábamos los conceptos de vida útil y los procesos de degradación, ¿de acuerdo? Los apartados 3.1 y 3.2. En este vídeo veremos la estrategia de durabilidad que adopta, ahora ya sí, el código estructural y un poco una estimación de la vida útil que permite en un anejo el código. El objetivo de esta estrategia de durabilidad pues va a ser que no pasa lo que podéis ver aquí en las fotografías de la derecha, de un forjado de una cubierta de una vivienda unifamiliar o de un pantalón de un puerto deportivo, en los que se llegó incluso al colapso de la estructura antes de alcanzar la vida útil nominal de proyecto. Entonces la estrategia de durabilidad va totalmente dirigida a impedir que esto pase, a impedir que las prestaciones se degraden rápidamente, pero eso puede conllevar realizar operaciones de mantenimiento, por ejemplo, en el pilar que vemos aquí, que es un pilar que da un jardín, en el que a los 30 años de edad más o menos de la estructura, pues haya empezado procesos de corrosión debido probablemente a que, o acelerado, porque la dosificación del hormigón inicial pues tenían menos cemento, tenían más agua de lo que hubiese sido los valores óptimos, y se produjo una degradación acelerada de la estructura que con un mantenimiento adecuado se pudo solucionar. Pues vamos a pasar ya a las diapositivas y en concreto a este apartado 3.2. Entonces vamos aquí. Bueno, la estrategia de durabilidad se presenta en el título 1, en el apartado 11.3 del código estructural. Y tiene tres posibles planteamientos. Nos dicen que podemos, primero de todo, definir criterios para el proyecto en los materiales y en la ejecución, para la respuesta adecuada frente a la agresividad. Es decir, la estructura va a estar expuesta a un ambiente, una clase de exposición, una cierta agresividad, y tendremos que definir criterios de materiales, de ejecución y también a nivel de proyecto para darle respuestas. La opción B sería aislar total o parcialmente el elemento estructural del ambiente, de forma que desaparezca o disminuya la agresividad. Por ejemplo, a un depósito de aguas residuales que podamos impermeabilizar sería una forma de aislar el elemento estructural, o una combinación eficaz de los dos procedimientos anteriores. Además, nos dice en la normativa, se menciona de forma muy clara que los elementos de equipamiento, tales como apoyos, juntas, también drenajes, pueden tener una vida más corta que la de la propia estructura, por lo que, en su caso, se estudiará la adopción de medidas de proyecto que faciliten el mantenimiento y sustitución de dichos elementos durante la fase de uso. Y además se deberá prever y se deberá escribir en el libro de mantenimiento. Entonces, por ejemplo, aquí puedes ver un forjado, este es en nuestra propia universidad, en el edificio donde muchos años impartimos las clases, que el forjado tiene una junta aquí con un apoyo de media madera, que el neopreno que hay aquí pues tiene una vida útil mucho menor que la del resto de la estructura, y se ha producido una fisuración más o menos importante en diferentes elementos sin que hubiera ninguna previsión de cómo poder reemplazar este neopreno para permitir correctamente los movimientos estacionales, y por lo tanto este elemento de hecho debería haber sido evitado, ¿de acuerdo? Porque hay que eliminar las juntas siempre que sea posible o hacer juntas de fácil mantenimiento, que no es el caso de esta de aquí. La estrategia de durabilidad, el artículo 11.3 del título 1, incluirá al menos las siguientes fases. Primero, hay que identificar los mecanismos de daño
en función de la clase de exposición. Y la clase de exposición la encontraremos en el título 2, que hace referencia ya a estructuras de hormigón, en el artículo 27.1. Habrá que seleccionar la fase 2 formas estructurales adecuadas. Por ejemplo, si sabemos que el agua va a estar detrás de muchas de los mecanismos de deterioro, pues habrá que evitar la presencia de agua. Y aquí podéis verlo en el título 2, en el artículo 43.1. Habrá que seleccionar adecuadamente los materiales en función de la clase de exposición a la que va a estar. Hace referencia sobre todo aquí a la osificación del hormigón y a la resistencia del hormigón. En el artículo 43.2 del título 2 lo veremos un poquito más adelante en estas diapositivas. Luego, una fase 4 es que se pueden adoptar determinadas medidas específicas frente a la agresividad. En el título 2, el apartado 43.3. Identificación de medidas a considerar durante la fase de ejecución, y aquí dentro, por ejemplo, entraría el recubrimiento. ¿Vale? El recubrimiento nominal, lo veremos. Esto lo podemos seguir en el artículo 43.4 del título 2. Y, por último, identificar las medidas a considerar durante la fase de uso. Lo veremos en el título 2, en el artículo 43.5, y también en el título 1, es decir, en el general, en el artículo 24, que hace referencia al plan de mantenimiento. Entonces, esta es una novedad del código estructural. Nos dicen que vamos a tener que preparar un plan de mantenimiento y vamos a tener que identificar qué medidas habrá que llevar a cabo, lo cual evidentemente va a ser muy importante. Nosotros en esta asignatura nos centraremos sobre todo, por el ámbito de la asignatura, en las fases de 1 a fase 5. Entonces, la estrategia de durabilidad, claro, el código estructural, nosotros nos centramos en estructuras de hormigón, pero es mucho más amplio. Entonces, en el capítulo 9, que corresponde al título 2, veremos, salen las de hormigón, que son las que nosotros nos vamos a centrar. Para estructuras de acero habría que ir a mirar al capítulo 19 del título 3, y para estructuras mixtas al capítulo 29 del título 4. Nosotros nos centraremos en las que salen aquí para estructuras de hormigón. Bueno, fase 1. Hay que identificar los mecanismos de daño que están muy relacionados pues, con el primer vídeo de este tema. Y habrá que designar la clase de exposición. Lo encontráis en el título 2 de hormigón, artículo 27.1. Y aquí sí que hay grandes cambios, al menos en nomenclatura, respecto a la instrucción anterior. Y sobre todo hay un grado de detalle mucho mayor. ¿De acuerdo? Aquí vamos a comentar algunos aspectos importantes. En la versión de la normativa con comentarios, en la versión comentada de la normativa, que sería esta de aquí, salen mucho más comentarios que ayudan a definir perfectamente para cada situación cuál es la clase de exposición. En primer lugar, un elemento podrán tener varias clases de exposición. Antes teníamos una clase general y una clase específica, ahora ya no tenemos esto, todos van a ser clases de exposición, y un elemento podrá tener un mínimo una clase de exposición, podrá tener 2, podrá tener 3, las que hagan falta, ¿de acuerdo? Y a nivel de nomenclatura, pues va a costar un poquito al principio cambiarla, pero al final seguro que lo conseguimos. Básicamente hay que recordar que siempre se designan con una X. Aquí os he puesto la chuletita para recordar de dónde viene, que sería de exposure class, pues la X. Tendremos un 0 para la situación de no riesgo. Y luego una letra que nos va a explicar o va a definir cuál es el riesgo principal. Por ejemplo, la carbonatación será una XC. En las siguientes diapositivas pues veremos XD para otros cloruros que no vengan del ambiente marino. Sí, una S para el agua de mar, de seawater. F de freeze, de helada. Entonces XF será una clase de exposición que propensa a las heladas, normalmente propenso a las heladas. Una A de ataque, de ataque químico, chemical attack. Y una M de mecánico, de ataque mecánico, que sería la erosión.
Entonces en las siguientes diapositivas iremos viendo pues, las diferentes clases, y en naranja, a partir de ahora en todas las diapositivas, si veis un comentario en color naranja, pues es un comentario mío propio, digamos, que no es normativo, pero que ayuda pues, a enlazar normativas o a definir algunos conceptos sin ser, digamos, categórico. No hay unas equivalencias directas entre las clases de exposición de la nueva normativa de la LH. Yo os he puesto aquí unas más o menos que podrían tenerse en cuenta, pero no son siempre directas, o no siempre son directas. Y luego aparte he puesto unas figuras que vienen de la edición comentada de la normativa, que no salen en el BOE, y junto a los comentarios que también vienen en la edición comentada, pues va a ayudar a profundizar y a saber siempre cuál hay que elegir. Hay mucho más detalle que en la instrucción anterior. Bueno, y con todo esto pasamos a la clase. La X0 es sin riesgo por ataque de corrosión, es decir, no nos va a preocupar la corrosión. Entonces van a ser ambiente X0, pues los hormigones en masa en todas las exposiciones, salvo donde haya ataque de hielo-deshielo, que será un XF, abrasión, que será un XM, de mecánico, o ataque químico, XA, ¿de acuerdo? Lo veremos más adelante. Y para hormigón en armaduras en ambiente muy seco. ¿Qué se entiende por ambiente muy seco? Nos lo dicen aquí, interiores de edificios con una humedad muy baja, inferior al 45%. Bueno, aquí, al menos en Mallorca, nunca tenemos una humedad permanentemente inferior al 45%, por lo tanto, en interiores de edificios no tendríamos X0. Y luego tenemos corrosión inducida por carbonatación. Y tendríamos la designación de clases serían XC1, XC2, XC3 y XC4, siempre a mayor agresividad, hacia abajo. XC1 sería seco o permanentemente húmedo, valen ambos criterios. XC2 húmedo, raramente seco, este va a ser sobre todo para cimentaciones. XC3 de humedad moderada y XC4 sequedad y humedad cíclica. Bueno, en seco permanentemente húmedo nos dicen elementos de hormigón armado pretensado dentro de recintos cerrados, tales como edificios con humedad del aire baja. Entonces, en edificios donde la humedad del aire sea menor al 65%, sería la clase XC1. Por ejemplo, aquí nos dicen que este edificio, todos estos forjados, estarían en clase XC1. Es una humedad relativa menor que el 65%. Otra vez, aquí, tanto en Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, es muy normal, sobre todo ahora que el edificio está cerrado unos días, por el motivo que sea, que la humedad suba por encima del 65%, aparte de que si tenemos cocinas o baños, la humedad va a ser superior, ¿vale? También en esta clasificación, elementos de hormigón armado pretensado permanentemente sumergidos en agua no agresiva. Aquí no vale agua de mar, ¿de acuerdo? Ni agua de piscina tampoco. Bueno, entonces XT1 sería para interiores si la humedad es inferior al 65%. XC2, húmedo, raramente seco, pues serían elementos de hormigón armado pretensado permanentemente en contacto con agua o enterradas en suelos no agresivos, por ejemplo, cimentaciones. Básicamente, el hormigón de cimentaciones lo vamos a categorizar de XC2. Por ejemplo, pues esta zapata, perdonad, voy a quitar aquí mi proyección. Esta zapata de aquí pues sería XC2, o por ejemplo este muro que está en contacto con el terreno. Básicamente el XC2, cimentaciones. XC3, humedad moderada, sería elementos de hormigón armado pretensado dentro de recintos cerrados, tales como edificios, con humedad media o alta, humedad relativa mayor al 65%. Yo sería partidario, aquí, en que la humedad de un edificio rápidamente va a mayor de un 65% de humedad, designar la clase XC3. Veremos hacia dónde va el sector y el mercado, ya que esto va a tener una implicación después en la elección del hormigón. Elementos de hormigón armado pretensado en el exterior protegidos de la lluvia también deberían ser XC3.
en exterior, protegidos de la lluvia. Y XC4 sería sequedad y humedad cíclicas, elementos de hormigón armado o pretensado en el exterior expuestos al contacto con el agua de forma no permanente, por ejemplo, procedente de la lluvia. Pues el hormigón, por ejemplo, en esta fachada, pues nos dicen que tiene un muro de hormigón, sería XC4, o esta pila también sería XC4, o por ejemplo el tablero del hormigón. Fijaros que ya no vamos a tener única clase, sino que podemos tener varias clases, como podéis ver aquí, ¿vale? Pues bueno, habrá que designar el hormigón con las diferentes clases que tengamos. La designación del hormigón lo veremos en el tema 4 de materiales. Siguiendo en los diferentes clases de exposición, pues tenemos corrosión inducida por cloruros de origen no marino, sería la XD de Other Chlorides, o de origen cloruros de origen marino, la XS de Seawater, ¿de acuerdo? De agua de mar. La XD sería la equivalencia a la clase general de exposición 4 de la EHE, pero aquí con mucho más detalle, porque tendremos 3 clases de exposición. La XD1 de humedad moderada, XD2 húmedo raramente seco, y XD3 sería la más agresiva, ciclos de humedad y secado. Humedad moderada sería pues, elementos de hormigón armado pretensado en el exterior expuestas a aerosoles con iones cloruro con origen no marino. Bueno, pues hormigón, por ejemplo, exterior en una fábrica, pues podría ser XD1, o cercano a una piscina que va a tener sales, por ejemplo. XD2 húmedo, raramente seco, pues va a ser las piscinas, ¿vale? Las piscinas están húmedas, tienen sales que no son de origen marino, o no directamente, o también aguas industriales que contienen cloruros, y XD3 serían sometidos a ciclos. Siempre los ciclos va a ser lo peor en cada clase. Por ejemplo, elementos de puentes expuestos a salpicaduras de aguas con cloruros, situados a menos de 10 metros de distancia horizontal o a menos de 5 metros de distancia vertical de una zona de rodadura donde se usen sales de deshielo. A ver, van elementos que van a estar sometidos a heladas, veremos con sales de deshielo, van a tener una clase específica, pero en el pilar no vamos a poner directamente sales de deshielo, pero se va a poder salpicar, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, esta pila, este ejemplo anterior que teníamos aquí, la pila también se puede categorizar de XD3, por ejemplo, ese tablero, por ciclos de humedad y secado con cloruros de origen no marino. También elementos enterrados a menos de 1 metro del borde de una zona de rodadura donde se usen sales de deshielo. Tenemos un elemento enterrado a menos de 1 metro, o los hacen aparcamientos, también nos dicen que los podemos clasificar de XD3. Por ejemplo, esta cubierta, que va a ser de un aparcamiento, pues si está sometida a la lluvia estará en XC4 de sequedad y humedad cíclicas, pero además si tiene ciclos de humedad y secado y vamos a poder aplicar sales fundentes, pues también sería XD3. Después tenemos la corrosión inducida por cloruros de origen marino, que en la HE eran las clases generales 3A, 3B y 3C, que ahora pasará a ser la XS de Seawater 1, 2 y 3. XS1 sería expuesto a aerosoles marinos, pero no en contacto directo con el agua de mar. Nos dicen elementos expuestos a menos de 5 kilómetros de la costa, vienen en la normativa. Pues bueno, si estamos haciendo un edificio a menos de 5 kilómetros de la costa, pues tenemos que plantearnos que sea XS1, además del que corresponda por la lluvia. ¿De acuerdo? Vamos a tener aquí varios. Luego, XS2 sería permanentemente sumergida en agua de mar. Por ejemplo, si en un puerto, aquí tenemos el nivel de baja mar, pues XS2 serían todos los elementos que queden por debajo del nivel de baja mar.
Y XS3 sería zona de carrera de mareas afectada por el oleaje o por salpicaduras. Esta es probablemente una de las clases más agresivas y sería, pues por ejemplo aquí, en el dique, aquí en el dique, pues todo sometido al oleaje, pues sería todo este elemento del dique, o en el muelle también va a estar sometido a salpicadoras o a la carrera de mareas, sería XS3. Continuamos ahora con los que estén sometidos a ataque de hielo-deshielo, serían X sub F de freeze, recordad la F, ataque químico XA y erosión XM. La equivalencia, bueno, en ataque químico va a ser directa, en erosión antes era solo una E, ahora podemos especificar según el tipo de ataque mecánico, de erosión, y el ataque de hielo-deshielo también nos da mucho más detalle. A ver, aquí en Baleares pues no va a ser muy importante, pero bueno, tendremos XF1, saturación moderada sin sales fundentes, XF2, saturación moderada con sales fundentes, ¿de acuerdo? Si puede haber tráfico, ya sea peatonal o de coches, se podrán poner sales fundentes. Si no hay tráfico y son elementos supuestos a la saturación moderada, pues sería XF1. Por ejemplo, la pila de este puente podría catalogarse de XF2, aparte de las clases que ya hemos visto anteriormente, que sería saturación moderada con sales fundentes. En cambio, el tablero sería XF4, sería saturación alta, tanto XF3 como XF4 son elementos sometidos a saturación alta, sin sales fundentes XF3, con sales fundentes o agua de mar XF4. Por ejemplo, el tablero, lo que os he dicho antes, XF4, la pila XF2. En la pila pueden caer las sales fundentes del elemento anterior. En ataque químico serían los equivalentes antes al QA, QB, y la composición química, creo, si no me he equivocado, si no lo he visto bien, si no lo he visto mal, son idénticas, y ahora serían XA1, XA2, XA3, en función de una agresividad débil, moderada o agresividad alta. En el terreno, por ejemplo, una zapata enterrada, pues al ser un elemento enterrado sería XC2, y en función de lo que nos digan en el informe geotécnico, pues podrá ser, si el terreno es agresivo, tiene cierta agresividad, ya sea por ácidos o sulfatos, XA1, XA2 o XA3, ¿de acuerdo? Y luego habrá que especificar también, pues en función del ataque, pues diferentes características de los cementos, por ejemplo. Y nos falta el caso de erosión. Antes era una E en instrucción HE, ahora tendremos pues ataque mecánico, la M de mecánico, 1, 2 o 3, 1, erosión o abrasión moderada, tráfico de vehículos, losas sometidas a tráfico de vehículos, XM2, elementos sometidos a erosión o abrasión intensa, ya serían zonas industriales sometidas al tráfico de carretillas, de horquillas con neumáticos, y en el caso de XM3 serían con ruedas de acero o cadenas en zonas industriales. Pero bueno, luego también aquí el proyectista deberá ver, por ejemplo, en una losa de un aparcamiento, pues sería XM1, está sometido a tráfico de vehículos, pero tal vez en una rampa en el que tenemos pendiente y además tenemos curva, que va a estar sometido a una erosión, abrasión intensa, pues igual podríamos dar una clase XM2. Bueno, podéis ver en los ejemplos de la normativa, salen mucho mejor explicado estas clases. Bueno, con estos mecanismos de daño, pues también nos va a definir otros aspectos que veremos más adelante en el curso, por ejemplo, la abertura máxima de fisura, que está en la tabla 27.2 del título 2, y, bueno, lo veremos más adelante, pero ya os anticipo que será 0,4 en los casos en los que no hay ataque o es el ataque más flojo o débil posible que tenemos, que sería la carbonatación, el XC1,
para ambientes secos, 0,4 milímetros, que sería el límite de apariencia de la fisuración, de la abertura máxima de fisura, y después, a medida que aumenta la agresividad, iremos bajando para hormigón armado a 0,3, 0,2 y 0,1 milímetros. En el Eurocódigo 2, para estas clases de aquí abajo, también se limita a 0,3 milímetros, con lo cual aquí hay una diferencia con el Eurocódigo 2 en general, si bien en el anejo nacional de Eurocódigo 2 también aparecen los valores de esta misma tabla, ¿vale? Con lo cual la tabla es válida tanto para el anejo nacional de Eurocódigo 2 como para el código estructural. Pero el Eurocódigo 2 general, que se aplica en más países de Europa, es un poco el más permisivo en estas clases de exposición de aquí. Entonces, fase 1, en la estrategia de durabilidad del código estructural, consistía en identificar el mecanismo de daño. Fase 2, selección de formas estructurales adecuadas. Lo podéis encontrar en el artículo 43.1 del título 2. Y sabiendo que el agua es el factor fundamental para la durabilidad de las estructuras, ¿vale? Para los ataques químicos, ya sean con ácidos o sulfatos, pues van a entrar normalmente con el agua. Para los mecanismos de hielo y deshielo, evidentemente en el hielo el problema va a ser el agua. O el agua forma parte del mecanismo de corrosión. Si no tenemos agua o humedad, no vamos a tener corrosión de las armaduras, o no va a ser relevante. Y por lo tanto, el criterio básico de diseño es evitar la acumulación y procurar la evacuación del agua. Entonces, esta figura no está en la instrucción actual, pero bueno, está en la edición antigua de la HE aplicada la guía de la instrucción HE, la edificación, y bueno, vamos a tener que evitar pues, cambios de plano en que nos generen superficies horizontales en las que se pueda depositar el agua o que el agua pueda regalimar por los paramentos. Entonces habrá que diseñar goterones de forma generosa para que el agua caiga por el goterón y no deslice en toda nuestra superficie. Y luego, por ejemplo, en casos de poder tener heladas, las cimentaciones, pues este esquema de aquí podrá acumularse agua. En cambio, con una solución, por ejemplo, con este paramento inclinado, vamos a evacuar el agua y será una superficie más resistente a la helada que esta de aquí. ¿De acuerdo? Aquí veo que hay un comentario incorrecto. También más consejos nos los dan en el artículo 43.1 del título 2. Generosidad del diseño de goterones, ya os lo he comentado antes, evitar cambios de plano innecesarios, evitar superficies exteriores de hormigón que sean sensiblemente horizontales, hay que dar una cierta pendiente siempre que sea posible, prever todos los sistemas de evacuación de agua siempre, y eso es un fallo de proyecto demasiado común. Hay que ser generoso en los desagües y drenajes, hay que prever que se puedan embozar por falta de mantenimiento, y habrá que en la guía de mantenimiento, el manual de mantenimiento de edificio, habrá que prever la limpieza de los desagües y drenajes. En las superficies horizontales habrá que recurrir a impermeabilizaciones cuando sea preciso, ya sea superficies horizontales de hormigón recubiertas que tengan que ser horizontales, pues habrá que impermeabilizarlas, o en superficies de hormigón que vayan a estar en contacto con agentes agresivos en industrias químicas o agroalimentarias, pues podremos recurrir a impermeabilizaciones superficiales. Evitar caídas libres de desagües y canaletas sobre el hormigón. Esto es muy habitual de naves industriales, por ejemplo, tener canaletas que dejan caer el agua prácticamente encima del hormigón de las zapatas o de las riostras. Habrá que minimizar el número de juntas y apoyos, tal como hemos empezado este vídeo. Habrá que minimizarlo porque va a dar problemas de mantenimiento, y si no, hay que prever su mantenimiento. Y si la estructura presenta aligeramientos o quedadas internas, se procurará sistemas de ventilación y drenaje. Por ejemplo, no he comentado anteriormente, en este edificio de aquí, que en la guía de aplicación nos dicen que este sótano
y este forjado, o sea, todo lo que rodea este sótano, podría ser XC3, que corresponde a humedad moderada, porque podríamos tener condensaciones en este nivel de subterráneo si no hay una ventilación muy bien definida, ¿de acuerdo? Entonces lo suyo sería hacer XC3. Bueno, y en la fase 3 entramos en la selección de materiales. Aquí, si queréis consultarlo, hay que ir al título 2, a la sección 43 o al artículo 43.2, y en las diapositivas siguientes veréis los requisitos mínimos en cuanto a relación agua-cemento y contenido mínimo de cemento. Esto apareció por primera vez en España en el año 98 porque se dieron cuenta que con las diferentes evoluciones normativas, el contenido de cemento, y ya no solo el de cemento, sino el de clinker de Portland dentro del cemento, porque puede tener adiciones, cada vez había ido bajando en los sucesivos años, al llegar a un nivel por debajo de los 250 kilos metro cúbicos de cemento, que no aseguraba la pasivación de la armadura, ¿vale? Entonces, a partir del año 98 se puso un requisito de resistencia más elevado y un requisito de relación agua-cemento por motivos de durabilidad, no por motivos de resistencia propiamente dichos. Entonces, aquí tenéis la máxima relación agua-cemento en la normativa en función de la clase de exposición, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos un elemento sometido a varias clases de exposiciones, pues miraremos las diferentes que tenga y nos quedaremos siempre con el más restrictivo, con lo cual en este caso con la relación agua-cemento más pequeño. Aquí en la clase X0, la que no tenemos agresividad, no es agresividad, para hormigón armado, para hormigón en masa o armado, el BOE da una relación agua-cemento de 0,60, pero la edición en PDF con comentarios de valor de 0,65. Parece que hay una errata, tuyo que está en el BOE, pero bueno, lo veremos en los próximos correcciones de ratas, lo veremos. Yo creo que como es una zona no agresiva podría valer 0,65 para el ambiente X0, especialmente para hormigón en masa. Y después aquí tenemos el contenido mínimo de cemento para la diferente clase de exposición. Y el mínimo absoluto, digamos, sería pues para la clase X0, que será 200 kilos por metro cúbico de hormigón para hormigón en masa, para hormigón armado 250 kilos y para hormigón pretensado 275 kilos. ¿De acuerdo? Aquí la relación agua-cemento siempre, como sabéis de las asignaturas de materiales, A, litros de agua, C, kilos de cemento por metros cúbicos de hormigón. Y ojo, que en caso de utilizar adiciones, pues se cuentan estas adiciones dentro de los kilos de cemento, pero con un coeficiente de eficacia. Es decir, tendríamos C, sería el cemento, el clinker de Portland, más un valor K, que es un coeficiente de eficacia, por F, que es el contenido de adiciones. Entonces, si queréis más información, pues buscarla en este apartado de aquí de la instrucción. Si la adición es ceniza volante o humo de sílice, son adiciones ceniza volante, es una adición muy habitual, entonces el contenido de cemento propiamente dicho del clinker de Portland no podrá ser inferior a lo que tenemos aquí, a 200, 250 y 275 kilos por metro cúbico. Es decir, con las adiciones podremos llegar a, por ejemplo, si estamos en un XC4 a 300, podemos tener 50 kilos de adiciones, pero de Portland debemos tener al menos 200, de cemento debemos tener al menos 250 kilos, ¿de acuerdo? Recomiendo consultarlo en la instrucción porque es un aspecto que viene muy detallado y es importante. Y luego la norma nos viene también una resistencia característica mínima esperada para el hormigón en función de la clase de exposición. Entonces, para hormigón armado, pues la mínima sería 25, y después, por ejemplo, si estamos en una clase XC3 o XC4, carbonatación,
ya pasaríamos a 30 newtons milímetro cuadrado, o 30 megapascales. Es importante que esta tabla, a diferencia de la normativa anterior, esta tabla es de obligado cumplimiento, ¿de acuerdo? Antes era una recomendación, ahora con el redactado actual de la normativa hay que ir a esta resistencia característica mínima esperada del hormigón, ¿vale? Y de hecho nos dicen que cuando la resistencia especificada en la tipificación del hormigón sea inferior a la resistencia mínima esperada, que viene en esta tabla, asociada a clase de exposición considerada, prevalecerá esta última en la prescripción del hormigón por ser los condicionantes de durabilidad más restrictivos que los condicionantes de resistencia. La durabilidad va por delante, en este caso, a veces, de la resistencia. Por ejemplo, si para el hormigón del sótano que hemos visto en este ejemplo que os he puesto aquí, este sótano no ventilado, que vamos a decir, por ejemplo, que sea XC3, que sería humedad moderada, o en cualquier edificio con humedad media o alta del 65%, este ambiente XC3, pues fijaros que la resistencia mínima debe ser de 30 por criterios de durabilidad. Entonces, si alguien especificase en un plano de proyecto un HA25, consistencia fluida, veremos en el tema 4 la importancia de esta consistencia fluida, tamaño máximo de árido 20 y una clase de exposición XC3, realmente en la construcción, el suministrador del hormigón, al ver que es un XC3, deberá cambiarlo por un hormigón HA30, ¿de acuerdo? Ya que prevalece la resistencia mínima XC3 que viene fijada por la clase de exposición, más que la que se ha utilizado en el proyecto por motivos de resistencia. Esto es una novedad importante, digamos, del código estructural. Y bueno, siguiendo esta fase 3, pues la selección de materiales, pues evidentemente está muy relacionada con la fase 1, en la que veíamos cuál era la agresión a la que se vería expuesta nuestra estructura. Hice esta tabla antes de la aparición de los comentarios, que están muy bien y tienen mucho detalle del nuevo código estructural, pero bueno, al final vi que más o menos habíamos seguido el mismo criterio, con lo cual me alegré. En cimentaciones enterradas, que anteriormente para edificación, voy a hablar ahora, utilizábamos una clase general 2A, ahora sería XC2. Si estamos en un terreno agresivo, antes decíamos 2A más ataque químico QA, QB, QC, que era una clase específica de exposición, ahora sería XC2 y XA, o sea, XC2 sería el correspondiente a cimentaciones enterradas, elementos húmedos sometidos a carbonatación, y ataque químico, pues en función de la agresividad, 1, 2 o 3. Le corresponderá a un hormigón, bueno, si tenemos agresividad, pues entre 30 y 35 newtons milímetro cuadrado, y si no hay ataque químico posible, pues a un XC2 le corresponde un hormigón de 25 newtons milímetro cuadrado. Por ejemplo, este muro. Para vigas, para pilares, vigas, forjados, muros, otros elementos, si están al exterior, pues a menos 5 kilómetros de la costa, sería la clase XS1 de aéreo, de seawater, y correspondería a un hormigón de 30 newtons milímetro cuadrado, sería equivalente a 3A con EHE. A más de 5 kilómetros de la costa, si es exterior, pues probablemente deba ser XC4, si no está impermeabilizado. Antes hubiese sido 2A o 2B, no hay una equivalencia directa con instrucción AHE, pero bueno, a la XC4 le correspondería también 30 newtons milímetro cuadrado, y a más de 5 kilómetros de la costa, protegido de la lluvia, sería XC3. Sería un equivalente al 2A anterior, y un hormigón de 30 newtons milímetro cuadrado. Y en interiores, humedad muy baja, pues se podría considerar X0 menos del 45% humedad relativa, le correspondería a un hormigón de 25 newtons por milímetro cuadrado, anteriormente con HE sería una clase general 1. Para humedad baja, humedad relativa inferior al 65%, por ejemplo, en la figura que vemos aquí, pues estos de aquí sería XC1,
y humedad media o alta, humedades relativas superiores al 65%, XC3. En este caso, lo que rodea a este sótano no está bien ventilado, o en zonas en las que estemos normalmente viviendo con humedades relativas elevadas, como sería el caso de vivir cerca del mar. Normalmente tenemos humedades relativas elevadas. Y en este caso le corresponde un hormigón 30 newtons milímetro cuadrado, lo que iguala a determinadas personas le va a dar algo de pereza, pero realmente es para dar una durabilidad mayor al edificio, y por lo tanto, cuando en elementos que van a estar sometidos a condensaciones, he empezado el tema, este vídeo, con una imagen de un edificio de una vivienda familiar que había colapsado la cubierta. Bueno, pues era porque estaba sometido a condensaciones, a humedades muy elevadas de condensaciones. Y ahora pasamos a las fases 4 y 5 de la estrategia de durabilidad del código estructural. Fase 4 son medidas específicas, y la fase 5 hace referencia a medidas que se toman en la ejecución. Voy a empezar por los recubrimientos, que corresponden a la fase 5, porque normalmente en proyectos necesitamos conocer el recubrimiento y es la siguiente fase. Y el recubrimiento es la distancia entre la superficie exterior de la armadura, incluyendo cercos o estribos, y la superficie de hormigón más cercano. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un cerco, pues la distancia hasta donde va a estar la superficie del hormigón, vemos aquí con este separador, este calzo, es el recubrimiento, ¿de acuerdo? Esta imagen es del blog de Enrique Alario, por cierto, que tiene siempre entradas de gran interés, y vamos a tener que utilizar separadores para garantizar el recubrimiento nominal. Este recubrimiento nominal es el valor que debe prescribirse en el proyecto y reflejarse en los planos, esto es importante, y que servirá para definir los separadores. El recubrimiento mínimo es el valor a garantizar en cualquier punto del elemento en la fase de control. ¿Vale? Pues mirarlo en el título 2, en el artículo 66. Claro, aquí garantizamos el recubrimiento nominal, pero luego la armadura, pues a una determinada distancia puede combar un poquito, y entonces si los separadores están un poquito alejados, puede bajar el recubrimiento y tenemos que garantizar al menos tener siempre el recubrimiento mínimo que veremos a continuación. En el caso de riesgo de incendio, que no vamos a ver en esta asignatura, puede llevar a sobreespesores de recubrimiento. Y también en el caso de erosión, de la clase XM, que sí que veremos un poquito más adelante. Bueno, el recubrimiento nominal, aquí hay un cambio de nomenclatura, ahora es una C de cover en inglés. El recubrimiento nominal será la suma del mínimo más un margen de recubrimiento. Esto viene en el artículo 43.4.1 del título 2, y este margen de recubrimiento pues va a ser 0 en elementos prefabricados con nivel intenso de control, en instalación de prefabricación, ya sea en la obra o en la instalación ajena a la obra, en la planta prefabricadora, 0, ¿vale? Pero que tiene un nivel intenso de control, para un margen de recubrimiento 0. Para los elementos ejecutados in situ, con nivel de control intenso, este margen de recubrimiento sería 5 milímetros, y en otros casos, sería el caso general de edificación, 10 milímetros. Y esta figura me gusta, que hay que tener en cuenta, por ejemplo, si tenemos un goterón, que claro, el goterón va a estar sometido a bastante humedad, porque el agua bajará por aquí, y aquí goteará, y se nos va a quedar húmedo. Hay que tener en cuenta que el recubrimiento habrá que medirlo del goterón hacia arriba, ¿vale? Esto sería el detalle correcto. No lo hacemos con frecuencia, pero encontré esta figura que creo que hay que reflexionar, hay que tenerlo en cuenta, porque tenemos un goterón de 1,5 centímetros, claro, podemos dejar al hormigón podemos dejar la armadura casi sin recubrimiento, y por allí seguro que nos empezará el ataque. Bueno, el recubrimiento será superior al diámetro de la barra, o si tenemos un grupo de barras, pues superior al diámetro equivalente, y tiene que ser superior a 0,80 veces el tamaño máximo del árido. Si utilizamos áridos de 20 milímetros, pues, o de 25, pues superior a 0,8 veces. Y si se prevé un hormigonado difícil porque hay mucha cantidad de armadura, pues habrá que multiplicar 1,25 veces el diámetro de la barra máxima. Bueno, en caso de tener barras dobladas, el recubrimiento tendrá que ser superior a 2 diámetros.
Y en viguetas o placas prefabricadas en instalación industrial fija, se podrá contar con los espesores de los revestimientos, siempre que sean compactos, impermeables y permanentes, y en cualquier caso el recubrimiento no inferior a 15 milímetros. Aquí, por ejemplo, pues vemos un recubrimiento que está adherido, se podría tener en cuenta, pues si tiene 10 milímetros de yeso, pues se podría tener en cuenta, pero, por ejemplo, si vamos a tener un falso techo, pues esto no es un recubrimiento que, pues de aquí, que se pueda contar, ¿vale? Que se pueda tener en cuenta. Entonces, a nivel de proyecto es complicado, a nivel de proyecto de estructura, pues poder tener en cuenta este espesor, ¿vale? Con lo cual, en general, yo no lo tendría en cuenta, aunque lo permite la normativa. Cuando los recubrimientos nos den medidas superiores a 50 milímetros, lo vemos en la siguiente tabla, se podrá colocar para recubrimientos mayores de 50 milímetros, que no son recomendables porque la fisuración debido a retracción, por ejemplo, se nos va a marcar muchísimo, entonces se podrá colocar una malla, como podéis ver aquí en la zona del recubrimiento, de diámetro inferior en general, nos dice la normativa, a 12 milímetros, y que el área de esta armadura sea superior a un 5 por 1000 del área del recubrimiento de hormigón, que es la área que está marcada en el comentario de la instrucción, del código estructural, aquí con rayas. ¿De acuerdo? Empieza a hormigonar contra el terreno, el recubrimiento mínimo es de 70 milímetros, salvo en el caso que hacemos elementos horizontales como zapatas o encepados o losas, que si se ha preparado el terreno y dispuesto un hormigón de limpieza, entonces no sea necesario estos 70 milímetros. En este tipo de elementos que he mencionado siempre se aconseja tener un hormigón de limpieza. Siguiendo con las medidas de ejecución en el recubrimiento, pues van a ser muy importantes las tablas que vienen en el artículo 44.2.1.1 del título 2, correspondiente a hormigón, y que tenéis aquí. Yo creo que hay muy poquitos cambios con lo que teníamos anteriormente, lo principal no cambia, pero bueno, en función de la clase de exposición, por ejemplo para X0, para una vía útil de 50 años habrá aquí un recubrimiento de 15 milímetros, será la vida útil de proyecto general en edificación convencional. Para clases de exposición XC1, XC2 o XC3, sería de carbonatación. Para las tres, pues si utilizamos un cemento CEM1 y un hormigón convencional, pues iríamos a un recubrimiento de 15 milímetros, pero normalmente vamos a utilizar un cemento que tenga adiciones, como un CEM2A, por ejemplo, y si vamos a cementos con adiciones, nos iríamos a un recubrimiento mínimo de 20 milímetros para una vida útil de 50 años. Con lo cual, yo me atrevo a decir que el recubrimiento general en edificación, para forjados, por ejemplo, que vamos a estar pilares, vamos a estar en ambientes, en clases XC1, XC2 o XC3 de carbonatación, serían de recubrimiento mínimo 20 más 10 del margen de recubrimiento, 30 milímetros, ¿de acuerdo? 30 milímetros es el número 3 centímetros que hay que recordar del recubrimiento habitual nominal en una estructura de hormigón de edificación convencional. Si fuéramos a una vida útil de proyecto de 100 años, pues bueno, si vamos a una vida útil de 100 años, pues tal vez nos interese un control intenso de ejecución. Entonces, pues también compensaríamos un poquito por el margen de recubrimiento. Un ambiente XT4, pues bueno, nos va a dar unos valores un poquito superiores. Pues para otras clases de exposición, por ejemplo, X sub S, que serían la exposición a agua de mar o cloruros de origen marino, o XD, otros cloruros, pues nos van a dar estos recubrimientos que vienen aquí para diferente vida útil de proyecto y en función del cemento. Para estas clases de exposición es importante utilizar los cementos recomendados, ¿vale? Por ejemplo, en un XS3, que sería zona de salpicaduras, para una vida útil de 50 años, que sería normal para la estructura portuaria, por ejemplo, podría ser normal, iríamos
si utilizamos estos cementos, iríamos a un recubrimiento de 45 milímetros. Entonces, conviene utilizar estos cementos que vienen aquí. Si fuéramos a otros, iríamos a recubrimientos mayores, ¿de acuerdo? Aquí sería para hormigón armado o para hormigón pretensado. Para otras clases, pues bueno, hay que venir aquí sería para las de heladas, o XF1, XF3 serían sin sales fundentes, XF2, XF4 con sales fundentes, pues aquí tendríamos los recubrimientos, están las tablas, evidentemente no hay que saberse nada de memoria, pero aquí tenemos una novedad de la instrucción, que sería un sobreespesor del recubrimiento para clases de exposición XM. Eso es en el caso de que la estructura esté sometida a erosión, por ejemplo en un pavimento, que esté sometido a tráfico ligero, nos dicen que hay que tener un sobreespesor del recubrimiento de 5 milímetros, si es intensa la abrasión 10 milímetros, y si es extrema, en plantas industriales con maquinaria sobre cadenas o llantas metálicas, ruedas metálicas, serían 15 milímetros de sobreespesor. La durabilidad viene dentro de la estrategia, los recubrimientos vienen dentro de la estrategia de durabilidad como de fase 5, pero bueno, me he adelantado, vamos a ir a la fase 4, que serían otras medidas específicas frente a la agresividad, como por ejemplo la protección superficial. Ahora en estos apartados vamos a tener que movernos mucho en las páginas lo veréis, del código estructural, pero realmente es complejo porque hacen referencia a aspectos muy variados, ¿vale? Por ejemplo, sistemas de protección superficial, como impregnaciones o revestimientos, que los podemos encontrar más información en el título 2 de hormigón, en el artículo 3951, impidiendo que se den las condiciones electroquímicas necesarias, por ejemplo, impidiendo impregnaciones o revestimientos que impiden la presencia de oxígeno y agua, que necesitamos las dos para tener corrosión, o impregnaciones o revestimientos que dificultan el ingreso de sustancias agresivas, del CO2 o de iones cloruro, de forma que ralentizamos el desarrollo de la corrosión. Estos productos, si los tenemos en cuenta en fase de proyecto, hay que tener en cuenta que van a tener una vida útil inferior a los de la estructura, por lo que se requiere incluir su reposición en el correspondiente plan de mantenimiento. En el proyecto habrá un plan de mantenimiento, y si hay que revestir el hormigón con una pintura acrílica, por ejemplo, anticarbonatación, como sería el caso aquí, habrá que prever que habrá que sustituir, habrá que repintar cada cierto periodo. Es muy habitual, estos productos son muy habituales, más que en obra nueva, de momento, en rehabilitación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta viga de aquí, de un puente que había sido sometido a una serie de impactos, bueno, así es como estaba anteriormente y como ha quedado después de la rehabilitación. Otras medidas específicas frente a la agresividad, pues están en el artículo 43.3, pues por ejemplo la utilización de aditivos en la dosificación de hormigón, inhibidores a la corrosión, vamos a mezclar con el hormigón una serie de aditivos, hay diferentes tipos que disminuyen la velocidad de corrosión. Por ejemplo, creación de las condiciones para que las áreas potencialmente catódicas de las armaduras hagan imposible alcanzar una reacción anódica, o existen inhibidores por impregnación en el hormigón que van a penetrar en el hormigón, que también normalmente se utilizan en corrosión, ¿vale? O vamos a proteger a la armadura utilizando armaduras de acero inoxidable, que por ejemplo se fabrican incluso en España. Protección de armaduras mediante revestimientos, utilización de armaduras galvanizadas, por ejemplo, o protección catódica de armaduras, como podéis ver aquí se pone un cátodo, mediante un ánodo de sacrificio o mediante un sistema de corriente impresa, ¿vale? Por ejemplo, claro, hemos dicho que en la primera parte del tema, que al final el proceso de corrosión es la creación de un circuito eléctrico, de una pila. Entonces nosotros podemos crear
un anano de sacrificio que tiende a reaccionar más que la armadura con el acero, que con el agua y la humedad, y habrá que ir sustituyendo este ánodo de sacrificio, o se puede generar una corriente impresa para llevar los electrones donde a nosotros nos interesa. Son medidas que normalmente se toman en ambientes muy extremos, no en las estructuras ordinarias de edificación. Volviendo a la fase 5 de medidas específicas de ejecución, que en el caso nuestro de estos estudios vais a ver principalmente en la asignatura de construcción. Hay muchas asignaturas de construcción, una de ellas de construcción de estructuras de hormigón, en la que os van a hablar sin duda alguna de la puesta en obra correcta del hormigón, el artículo 52 del título 2, o del curado del hormigón, el 52.5, ya sea mediante aportación de agua, de esta imagen de Enrique Alario, o mediante impregnación con sustancias químicas que imposibilitan la evaporación del agua, de aquí del bloque con escuadra de Cartabón, o, por ejemplo, aquí en los pilares, que sería necesario, ¿vale?, proteger de la evaporación excesiva, por ejemplo aquí con sacos de arpillera y manteniéndolos húmedos, ¿de acuerdo? Y también, pues la fabricación del hormigón, vamos a tener que utilizar materiales adecuados para garantizar, por ejemplo, una mayor impermeabilidad del hormigón en algunos casos, incluir aire ocluido, utilización de cemento resistente a los sulfatos, cemento resistente al agua de mar, resistencia frente a la erosión, resistencia frente a reacciones álcali-árido. En el capítulo 9 del código estructural podéis encontrar más información que veréis en las asignaturas de materiales y de construcción. Y hasta aquí la estrategia de durabilidad, que sería el apartado 3.3. Y ya para acabar este tema, mencionar que el código estructural en el anejo 12, que es de carácter informativo, presenta una posibilidad de estimar la vida útil, que ya venía en la instrucción EHI 2008, lo único que aquí se ha actualizado y se han mejorado los modelos con el conocimiento actual, ya que ahora hay mucha investigación en este campo, y puede servir como ejemplo de para, bajo la responsabilidad del proyectista, pues en algunos casos especiales, poder estimar la vida útil de los elementos. Entonces, la vida útil estimada, que debe ser superior a la nominal, se va a caracterizar por la suma de un periodo de iniciación, que será el tiempo desde el final de la ejecución del edificio o de la estructura hasta el inicio del daño, más un tiempo de propagación. ¿Vale? En el anejo 12 se incluyen modelos para el cálculo del periodo de iniciación, este T iniciación que tenemos aquí, tanto para carbonatación o para el ingreso de iones cloruro en el hormigón. Quedan fuera del alcance de esta asignatura, pero es de gran interés, sobre todo cuando queremos evaluar la vida útil residual que tiene una determinada estructura, es decir, la vida útil que queda más allá de un momento en el que nos encontremos. Podéis consultarlos en el anejo 12, estos periodos de iniciación, y luego hay un periodo de tiempo de propagación, que sería, pues ya se ha empezado la corrosión de la armadura, porque se ha despasivado, ya sea por la penetración de una cantidad suficiente de iones cloruros o por la carbonatación, pues vamos a tener este tiempo hasta un umbral inadmisible, que puede ser, por ejemplo, el salto del recubrimiento por la fisuración. Entonces, este tiempo de propagación, por ejemplo, hasta que fisure por el efecto de la corrosión, pues se estima en la normativa como 80 veces el espesor del recubrimiento, de la armadura, pues de los cercos, que sería normalmente la que tiene menos recubrimiento, dividido el diámetro de la armadura y una velocidad de corrosión. Y esta velocidad de corrosión, para diferente clase de exposición, va a venir aquí en micrometros año. Entonces, fijaros, aquí se ve muy bien, he querido poner esta diapositiva para acabar el tema, porque se ve muy bien la diferente clase de exposición, la velocidad a que se va a ver sometida la armadura una vez que empiece la corrosión. Por ejemplo, para ambientes normales, las clases de XT1 a XT4,
pues estamos hablando de velocidades de entre 1, 4, 2 o 5 micrómetros año. Bueno, pues la XT4, que sería ciclos de un látiz secado, pues va a ser 5 veces más rápido que un XT1, pero bueno, va a ser del orden de 2 veces de un XT3, ¿vale? Entonces, aquí vemos la velocidad, es interesante. Pero si vamos al ambiente marino, ya vemos que si está permanentemente sumergido, pues bueno, va a ser una velocidad no excesivamente alta, pero si estamos expuestos a aerosoles marinos, en el marino aéreo, digamos, o en zona de mareas o salpicaduras, por ejemplo aquí, 50 micrómetros años, son 50 veces más rápido que un hormigón en una clase XT1, ¿de acuerdo? O 12 veces más rápidos que un hormigón en una clase XT2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son velocidades muy altas de corrosión y por ese motivo nos van a dar recubrimientos más importantes, ¿de acuerdo? Para retrasar el periodo de iniciación, porque luego el periodo de propagación irá mucho más rápido. O por ejemplo, para otras clases de exposición, pues bueno, tenéis aquí las velocidades. Y hasta aquí este tema 3, y para recapitular, pues bueno, hemos visto en el vídeo anterior de este tema qué se entiende por vida útil y los procesos de degradación. Estos procesos de degradación, pues bueno, se ha visto más o menos rápido para poder entender después la estrategia de durabilidad, ya que lo que hemos visto ya en este tema de estrategia de durabilidad, de la detección de la clase de exposición, pues depende evidentemente del proceso de degradación al que se habéis sometido el hormigón. Por lo tanto, si no lo habéis visto en un vídeo anterior, en este momento, os animo a verlo. Y luego hemos acabado de forma muy rápida con el artículo 3.4 de estimación de vida útil, que si alguien quiere más información, le recomiendo consultar el anejo 12. Y con esto finalizamos el tema 3 y pasaremos ya al tema 4, en el que vamos a ver los aspectos fundamentales de los materiales que necesitamos para el proyecto de estructuras de hormigón. Muchas gracias por vuestra atención.